buenos días, esperando que se encuentren bien. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es seguir las indicaciones que nos están dando las autoridades. Pero bueno, yo creo que aquí lo interesante es que hay que seguir trabajando para no perder el semestre. Y yo les recomendaría que estuvieran viendo de una vez, que nos siguiéramos manejando, porque lo que tenemos en cuenta ahorita es que estamos en una idea en la cual nosotros tenemos que no perder el semestre y tenemos que seguir trabajando. Podemos estar trabajando desde nuestra casa, que es importante, y si no podemos hacerlo, pues, aquellos que no tengan internet y los que no tengan oportunidad de tener una computadora o lo que quieran, pues vamos a subir este tipo de videos y vamos a estarlo subiendo cada semana para estarnos retomando puntos específicos que tenemos que manejar. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos ahorita es el seguir adelante. No hay de otra. Hay que seguir avanzando y tenemos que estar manejando esta situación. Aquí tendríamos que ir dándole seguimiento a lo que hemos estado viendo dentro de la materia. No hay que perder de vista que para nosotros, nuestra materia, que es declaración anual de una persona física, tenemos que tener muy en cuenta que esto está normado en el artículo 152. Por ahí hemos estado haciendo algunas observaciones en el 95, en el 94, el cuarto párrafo después de la tarifa, donde hicimos ya los primeros ejercicios de declaraciones anuales de una persona física que obtuvo su despido, su jubilación, su pensión. Pero sí tendríamos que estar manejando ya los capítulos siguientes. Acuérdense que tenemos enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, dividendos, que es donde nos vamos a atorar un poquito más, pero vamos a tener dentro de las siguientes semanas, vamos a tener una plática por semana y vamos a hacer ejercicios dentro de lo que es los siguientes sesiones, ¿ok? ¿Y hacia dónde vamos a dirigir los ejercicios? Específicamente vamos a tener que retomar, y les recuerdo que ya en una ocasión les solicité un trabajo interesante donde tendríamos que hacer lo que establece el 152. El 152 nos dice: acumularán la totalidad de los ingresos una vez que quitaron las deducciones autorizadas que para cada capítulo se especifiquen, ¿ok? En una declaración anual ya tendríamos que estar nosotros manejando cuáles son los ingresos acumulables para cada capítulo, hablando de sueldos, hablando de actividades empresariales, hablando de arrendamiento, hablando de enajenación, adquisición de bienes. En cada uno de los capítulos tenemos que irle manejando cuál es el ingreso acumulable y cuáles serían las deducciones autorizadas en cada uno de ellos. Ese trabajo se supone que ya lo deben de tener. Sí les voy a pedir que empecemos a trabajar con que se cree un WhatsApp para todos, para estar en el mismo canal todos. Si vamos a estar en el mismo canal todos, se supone que ahí mismo vamos a subir dudas, vamos a subir ejemplos, vamos a subir, y a partir de ahí vamos a enviar a través de correos electrónicos ejercicios para poder establecer cómo debemos de manejar. A lo mejor empezamos también con preguntas específicas para que las busquen en sus artículos y que puedan estar resolviendo. Aquí lo que es la normatividad, yo creo que todo el mundo podemos leer. Lo interesante es que podamos entenderlo. Lo más importante es entenderlo, pero lo interesante de todo es entenderlo para aplicarlo. No es específicamente que lo entendamos y pues digo, eso
cualquier gente puede leer. Me he encontrado ingenieros, me he encontrado médicos que dicen, no, pues está bien sencillo hacerle una declaración anual. Pues qué bueno que diga eso, porque dice, ya leí el artículo, ya leí tal, y no tiene chiste. A veces, para nosotros, lo que hemos ido fabricando con ustedes como alumnos es tratar de ir entendiendo cuestiones fiscales. Por eso empezamos desde el segundo, desde el tercero, y vemos cuestiones fiscales para ir creando criterio. Ir sabiendo cómo leer las disposiciones fiscales, que eso es lo más importante, saber cómo leer disposiciones fiscales. Y en esa lectura de las disposiciones fiscales nos va a dar la pauta de saber cómo aplicar los artículos. Entonces, los voy a enviar a lo mejor 3, 4, 20, 50 preguntas para que lean los capítulos de adquisición y enajenación de bienes. Aquí lo importante, adquisición y enajenación de bienes, ustedes pueden decir, chihuahua, pues qué interesante, porque ¿cómo voy a tener un ingreso por la adquisición de un bien? Ya lo hemos comentado en clase. En la adquisición de bien, si yo compro un automóvil que cuesta 150,000 pesos y lo compro ahorita, que están las cosas medias difíciles, y lo compro en 50,000 pesos, yo estoy ganando 100,000 pesos. Y esos 100,000 pesos los tengo que declarar. Claro está que en muchas de las ocasiones la información que está bajo lo que es la economía subterránea, pues entonces podemos hacer muchas cosas, pero nosotros tenemos que saber cómo manejar esos ingresos por adquisición de bienes, esos ingresos por enajenación de bienes, para hacer el cálculo de cómo debemos de tener. Hay que recordar que en los dos casos, enajenación y adquisición de bienes, tenemos que acumular el ingreso total percibido, pero en este otro tenemos que, en el capítulo de adquisición de bienes, tenemos que saber cuánto es el avalúo, cuánto vale ese artículo que estamos comprando, para saber cuánto vamos a manejar como ingreso acumulado. Entonces, en estos casos sí tenemos que tener en cuenta avalúos. Y lo más interesante de todo es que esos avalúos deben de estar en función de lo que vamos a tener que acumular. Entonces, sí vamos a tener que ver 3, 4 capítulos así rápido de esta semana para abocarnos a los capítulos más importantes, que es dividendos, lo que es algo de actividades empresariales, y para empezar a ver ya lo que es la declaración anual. Hay que recordar que nos falta ver lo que son el artículo 151, deducciones autorizadas. Entonces, sí le voy a estar pidiendo que estemos en contacto directo, ya sea a través de correo o a través de el WhatsApp. Los dos son elementos importantes. Entonces, sí es importante que nosotros hagamos ejercicios y podamos decir, ok, vendí una casa. ¿Qué nos dice el artículo 93 respecto a la enajenación de una casa? ¿Cuándo voy a considerar como ingreso acumulable? ¿Cuánto voy a tener de ingreso acumulable? Si estoy vendiendo una propiedad, hay que ver cuánto me costó para saber en cuánto le voy a deducir el costo. Entonces, tengo mi ingreso acumulable, en la deducción del costo voy a determinarlo. Entonces, todo esto lo tenemos que plasmar ya en un papel de trabajo. Pero sí quiero que ese tipo de los ejercicios que les mande, me los van a leer los artículos y van a subir su información. Quiero que los lean para que podamos ir entendiendo cuál es la idea de lo que es esta práctica que vamos a estar manejando. Es importante que nosotros vayamos entrando al ambiente de las declaraciones anuales. Ahorita, precisamente en este mes de abril, estamos con declaraciones anuales de personas físicas. Y yo creo que por ahí, si han visto información, ha crecido mucho el que hay mucho más personas físicas que están presentando ya sus declaraciones anuales, y eso nos abre el ámbito de la competencia que vamos a estar haciendo nosotros. Nosotros ya como profesionales tenemos que estar bien ubicados en cómo hacer una declaración anual de una persona física. Hay que recordar que en algunos casos ya las disposiciones fiscales o ya las plataformas del SAT
ya están ideadas para que la declaración ya venga precargada. ¿Qué quiere decir precargada? Que los ingresos que manifestó cada uno de los contribuyentes con los que trabajaste, ya le dicen al SAT cuánto percibimos de ingresos. Y en esos ingresos que estamos percibiendo, vamos a tener que ver si está bien o no está bien la precarga que trae la autoridad. Porque me he topado que en algunos casos, por ejemplo, en algunos casos podemos tener indemnización. Hay 4 conceptos de ingresos en sueldos y salarios. Salarios, pensión en parcialidades, jubilación en una sola exhibición y lo que es asimilados a salarios o cuando tengamos una indemnización. Entonces, en esos casos, cuando nosotros tenemos una indemnización, ¿qué tanto es grabado y qué tanto es exento? Entonces, por ahí les pedí otro trabajo en el cual ustedes iban a analizar el artículo 93, donde separaran cuáles son afectos, cuáles son de las exenciones que son afectos para salarios, cuáles van dirigidas a todos los contribuyentes y cuáles van a ser ubicados en algunas otras actividades. Entonces, si quiero que tengan el conocimiento pleno de lo que vamos a estar analizando. Se supone que este artículo 93 ya lo vieron el semestre pasado, pero no quiero sustentar que eso que ya vimos lo damos por hecho, sino que vamos a tenerlo que retomar para poder ver si tenemos dudas en alguna aplicación de alguna fracción específica. Yo creo que es importante que volvamos a retomar lo que establecimos ahorita al principio, 152, todos los ingresos acumulables y todas las deducciones autorizadas para cada capítulo, para saber cuál va a ser el ingreso que vamos a totalizar para poder determinar cuáles son los ingresos gravables para una persona física, derivados de cada una de la aplicación de cada uno de los capítulos, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y en el cual vamos a decir, este es el ingreso acumulable y esta es la deducción autorizada que nos permite hacer. Hay que recordar que, por ejemplo, en personas físicas con asalariados, no tienes aplicación de ninguna deducción autorizada. Lo único que puedes tener es ingreso acumulable menos deducciones personales, artículo 151. Más sin embargo, tendríamos que darle su importancia al artículo 151. Ahí vamos a tocar puntos finos de cuál es lo más interesante que debe de desprender de ese artículo 151, porque en su mayoría de los casos llegan muchos contribuyentes con 50,000 comprobantes de gastos médicos y esos gastos médicos no reúnen requisitos fiscales. Entonces le decimos no podemos meter nada más que punto, se acabó. Entonces el contribuyente se queda muy intranquilo y anda buscando quién le puede resolver su situación, porque no es posible, se quedan fríos, porque todo esto no sirve y sí. Entonces, eso es lo que tendríamos que estar viendo dentro de los puntos finos del artículo 151, que va a ser materia de a lo mejor donde ya vayamos a preparar la declaración anual. Ahorita, dentro de estas 2 semanas vamos a estar haciendo ejercicios de los capítulos que son un poquito interesantes, mas sin embargo tenemos que conocerlos. El cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, vamos a verlo rápido. El octavo vamos a llegar a dividendos, ahí que vamos a hacer un poquito más detenido el asunto, y luego ya nada más nos vamos a los otros ingresos, que es la fracción 9. Entonces, todos los capítulos vamos a tener que dar una repasada rápida, pero sí les pido por favor que me envíen su cuadro sinóptico donde tienen ya determinados cuáles son los ingresos acumulables y cuáles son las deducciones autorizadas para cada capítulo, ¿ok? Y para poder decir, al final se totalizan, todos estos se suman, se sumarizan o se totalizan y determinamos lo que va a ser el ingreso acumulable gravable para determinar el impuesto. Después tendríamos que quitarle abajito deducciones personales y ver si tenemos ingresos no acumulables, ¿ok?
¿ok? Hay que recordar que se supone que vimos el artículo 95, donde se establece cuáles son los ingresos no acumulables para la determinación del impuesto sobre la renta y que llevan una tasa específica. Eso lo vimos en el artículo 95. Si no les quedó claro, quiero que me manden sus dudas respecto a la aplicación del artículo 95 y 96, cuarto párrafo después de la tarifa, y hacemos un ejercicio rápido y se los mando para estarlo aplicando. Quiero que me digan si todo mundo podemos ya entrar en la aplicación de una clase presencial, digo no presencial, digo una clase que la podamos hacer a la hora de la clase, y si todos tienen posibilidad de hacerlo. Si no, seguimos con esta misma mecánica. Emito una clase, emito los ejercicios que vamos a hacer y posteriormente empezamos a revisar tareas. Yo creo que aquí lo interesante, vamos a ver si las tareas las subimos a la plataforma o las subimos al correo electrónico, porque he estado viendo en estos últimos días que la plataforma anda batallando, pero sí quisiera que a lo mejor lo suben a la plataforma y me lo mandan vía correo para poder estar diciéndole a la autoridad administrativa que tenemos que sí estamos trabajando, que seguimos adelante con el semestre, que estamos dispuestos a terminar el semestre, pero que tenemos que, cuando menos, tener una idea clara de la materia que estamos repasando. Esa idea clara que tenemos que tener de la materia que estamos repasando va a venir fructificando en hacer una declaración anual. Que eso es lo que tenemos que visualizar nosotros para poder decir, sí, aprendí algo de mi materia. Entonces, esa materia que estamos visualizando, tenemos que manejarla de manera correcta. Entonces, sí, les voy a pedir, ya cuando entremos a cada uno de los ejercicios que vamos a hacer en cada materia, en cada apartado, sí tendríamos que tener muy en cuenta que necesitamos conocer y retomar el artículo 93. Ojo con eso, Acuérdense que son dos trabajos los que me van a enviar. Uno, la determinación de lo que establece el 152. Dos, el análisis que se haga del artículo 93 para poder decir, ok, dentro del artículo 93 tenemos la exención de 15 días de salario mínimo elevado del salario mínimo general elevado a 15 días, que sería la exención que se tiene para efectos de la prima vacacional, ¿ok? Y los 30 días para el aguinaldo. Entonces, todo esto lo tenemos que tener bien analizado para poder determinar si estamos o no estamos en el mismo canal. Entonces, cualquier duda o comentario, sí le voy a pedir y le voy a hablar a uno de los muchachos de ustedes para que por favor cree su grupo de WhatsApp y ahí estemos interactuando con lo que son las dudas o cualquier problema que se tenga para efectos de determinar una declaración anual. No sé si tengan algún comentario. Sí quiero que me hagan saber sus comentarios y podamos iniciar. Aquí lo interesante es que no podemos dejar de seguir estudiando para poder terminar el semestre. Acuérdense que necesitamos terminar el semestre. Por ahí en estos días le estoy pasando las calificaciones del segundo parcial, pero sí quiero que estemos en el mismo canal. Esta es una materia interesante, como todas, pero es una de las que nos van a conllevar a ir ya formalizando nuestra actividad profesional. De todos modos, seguimos en contacto. Cualquier duda o comentario, háganmela saber a través de su jefe de grupo o directamente en el WhatsApp que van a crear, ¿ok? Les agradezco su atención y seguimos en contacto. Buen día.